en esta computadora. Y entonces ahora sí vamos a transmitirles a ustedes. A ver. Bien. Chuleta. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Listo, pues vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿no? De la fisiopatología del sistema hematológico. Es una clase larga, por eso es que está dividida en dos partes. Esencialmente lo que vamos a estudiar nosotros hoy o a repasar va a ser la parte de la serie roja, o sea, de los eritrocitos, ¿ok? Bien, ustedes de repente son expertos en este tema, o no expertos, lo conocen, ¿no? Porque ustedes por su área de laboratorio, que por qué no, también es la mía, nosotros trabajamos con fluidos. Bueno, yo con tejidos, ustedes con fluidos, entre otras cosas. Y de esos fluidos, la sangre quizás es con el que más se trabaja. Entonces, la sangre sirve para muchas cosas, ¿no? Uno puede medir muchas cosas en la sangre y esas cosas son las que te ayudan a ti a dar con pistas que te ayudan a dar con un diagnóstico o con una diagnóstico diferencial, una pista diagnóstica que eventualmente te va a ayudar a ti a tratar al paciente para poder resolverle su enfermedad. Claro, cuando hablamos de la sangre, cuando los valores se alteran, es porque algo está ocurriendo. Y entonces, para entender por qué ocurre ese algo, es que hay que entender los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a la enfermedad. Y para eso hay que repasar todas las cosas que nosotros ya conocemos, o mejor dicho, que ustedes ya conocen hasta este punto. Usted sabe que en la sangre hay muchos componentes, el más abundante es los eritrocitos, que es lo que vamos a ver hoy, pero después vamos a ver los leucocitos, como este que está acá, que es un neutrófilo, ¿no? Yo siempre le digo a ustedes que una forma de evaluar estas cosas, los frotis de sangre periférica, que realmente yo creo que los expertos son ustedes, realmente eso en otros países, eso lo ve el hematólogo y también lo ve el patólogo, ¿no? Pero aquí en Panamá, realmente eso es más de ustedes, ¿no? Del tecnólogo médico. En Colombia le dicen bacteriólogos, no estoy tan seguro, son como los homólogos. Bueno, ¿cómo se evalúa esto, no? Yo con la experiencia que tengo en esto, lo primero es el tamaño de las células, ¿ok? Por ejemplo, un eritrocito, que son los que están en el fondo, miden más o menos 7.2, 7.3 micras, más o menos ahí, dependiendo de dónde lo busques. Esto que tienes acá es un leucocito, ¿no? Es mucho más grande que el eritrocito, probablemente el doble. Por eso que tú buscas la bibliografía, un neutrófilo mide aproximadamente de 12 a 15 micras. Ese es el rango de él. Por lo menos mide el doble que un eritrocito. Otra cosa que tú evalúas al ver la parte esta de la citología, yo hablo de esto porque esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Tienes que evaluar en la célula las características nucleares y las características citoplasmáticas. El eritrocito, como veremos más adelante, es una célula con diferenciación terminal. Eso quiere decir que para cumplir su función, él tuvo que evolucionar. La palabra correcta desde el punto de vista histológico, él tuvo que madurar. O sea, el eritrocito progenitor no es el mismo que el eritrocito que nosotros vemos en la sangre. Un fenómeno similar ocurre con este neutrófilo. Este neutrófilo también maduró. Y en su maduración, su núcleo se lobuló. O sea, no es que esto es una célula multinucleada, no. Esto es un núcleo con varios lóbulos. Por eso se le llama un neutrófilo polimorfo nuclear. Puede tener 3 a 5. ¿Okay? Un núcleo, tú ves que la cromatina es una cromatina que la puede definir como grumosa o granular, no es homogénea, distinta por lo menos a la cromatina de un linfocito, que es densa y bien homogénea. Después tú te vas al citoplasma, un citoplasma abundante, o sea, el fondito de la célula es bien rosado, y quizás en este aumento no se verá, pero aquí tienes bastantes granulitos, ¿ok? Desde el punto de vista histológico, tú encontrarás en el neutrófilo gránulos de eso que le llaman primarios o azurofílicos, si no me equivoco ahorita, y están también los gránulos específicos, ¿ok? Esos son los que tienen ese montón de enzimas que le ayudan al neutrófilo a cumplir su función de defensa y fagocitosis. Realmente eso es de la próxima clase, pero bueno, hoy me siento con inspiración. En la otra clase llamamos estudiar las plaquetas, ¿no? Las plaquetas son estas chiquititas que están acá. Las plaquetas no son células per se como tal. Son fragmentos celulares
que se derivan de su progenitor inmediato, que es el megacariocito, que son células que se encuentran en la médula ósea, ¿no? Mega de grande, cario de núcleo, cito de células, o sea, son células con núcleos realmente grandes. También vamos a ver un poquito los ganglios linfáticos, que son estas masas de tejido linfoide que se encuentran en varias estaciones de nuestro cuerpo. Y finalmente algo del vaso, ¿no? Que usted sabe que el vaso es el que filtra la sangre, por así decirlo, entre otras funciones. Tiene también una función inmune importante. Y también esto tiene un papel importante cuando hablamos de la anemia falciforme. Usted sabe muy bien que la función del eritrocito es, de forma resumida, llevar el oxígeno hacia los tejidos periféricos, ¿ok? Ya hemos hablado que los leucocitos tienen muchas funciones, pero la función más importante es la función de defensas. Sabemos que las plaquetas y los factores de coagulación evitan que si tú te cortas te desangres, que forman los coágulos. En la médula ósea que se encuentra en todos nuestros huesos, sobre todo es más prominente en los huesos largos, ¿no? Fémur, húmero. Bueno, si tú agarras un hueso cualquiera y tú lo rebanas, tú ves que el hueso no es completamente sólido. Él tiene una cavidad central, que esto es la médula ósea, la cavidad medular, que es cuando usted, los famosos tuétanos, ¿no? Bueno, el tuétano es médula ósea, que esencialmente es grasa y células hematopoyéticas, ¿ok? Y el vaso, aparte de la función esta de filtrar la sangre que le dije, en algún momento de la vida fetal, el vaso y también el hígado tienen la función de la hematopoiesis. Son órganos que durante el periodo del desarrollo embrionario tienen esta función de formar la sangre. Esto hay que hablar, esto podemos hablar, esta zona de diapositiva podemos quedarnos aquí fácil 45 minutos o una hora, pero hay que seguir. Entonces, hoy le vamos a dar iba a decir prioridad, pero no es la palabra correcta. Hoy le vamos a dar gala a los eritrocitos, ¿no? Como les dije, el eritrocito contiene pura hemoglobina, ¿no? Esa hemoglobina tiene características que le ayudan a almacenar, no, todavía no vamos para esa parte. Le ayuda, la palabra es deliver, a llevar el oxígeno a los tejidos, ¿ok? El eritrocito, antes de ser liberado a la sangre periférica, valga la redundancia, él tiene que ser producido en la médula ósea, gracias a sus progenitores. Vamos a ver más adelante que hay ciertas condiciones donde se liberan eritrocitos que no están totalmente maduros a la sangre periférica. Pero lo normal es encontrarnos, déjame echar para atrás, esto, que son los eritrocitos maduros. ¿Ok? Recordemos nosotros que ya hemos discutido en el momento de la eritropoyetina. ¿Ok? Dijimos que la eritropoyetina es un factor estimulante que favorece la producción de más eritrocitos. Una cosa importante que ya usted conoce es que esta se produce en el riñón. Por lo tanto, un paciente con una enfermedad renal va a tener algún tipo de afectación o puede tener en la eritropoyetina. Por eso que esos pacientes renales también pueden cursar en determinado momento con algún grado de anemia. Entonces, desde el punto de vista estricto, pero grueso, ¿qué es la anemia? ¿Ok? La anemia puede abarcar ya sea desde el número, la disminución del número o la cantidad de eritrocitos, o también disminución en la función de los eritrocitos, o ambas, ¿ok? Y su contraparte, que es menos famosa porque es menos común, es la policitemia, que es el aumento en el número o la cantidad de eritrocitos. O sea, cuando tú ves un eritrocito aquí, te puedes hacer una pregunta interesante. ¿Dónde está el núcleo del eritrocito? ¿Ok? Entonces, quédense con esa pregunta. De repente ya la saben, por el que no la sabe, quizás la conocerán en esta clase. ¿Dónde están los organelos del eritrocito? Otra pregunta interesante. Y lo importante es el tamaño del eritrocito, ¿no? Vean, 7.5 micras, 7.2, 7.3, 7.35, depende de dónde lo busques, pero siempre el rango está ahí. Y tiene esta curiosa forma bicóncava, que eso se lo permite a su membrana, que es la que le ayuda a él a deformarse, ¿no? ¿Recuerdan que yo les puse a ustedes una vez una laminilla digital de un pulmón? No, tú ves que en un capilarcito solo cabe un eritrocito. Entonces, él tiene que deformarse para pasar por ahí. Entonces, vamos a ver más adelante que hay enfermedades donde la membrana del eritrocito no permite esa deformación y el eritrocito se atasca en esos capilares y eso produce enfermedad. Entonces, vamos primero a estudiar la anemia, ¿ok? La anemia, independientemente de cuál sea la causa,
en la anemia el paciente va a tener una disminución en su capacidad de llevar oxígeno a la sangre, ¿ok? Su sangre no va a cumplir su función de llevar ese oxígeno, o sea, va a estar disminuida la función. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, puede ser porque hay una disminución en el número o la cantidad de eritrocitos, o puede que el paciente tenga sus eritrocitos normales, pero estos eritrocitos son defectuosos, ¿ok? Por ejemplo, puede haber un problema con hemoglobina. Independientemente de cuál sea la causa, al final el resultado es que los tejidos están recibiendo menos oxígeno, ¿ok? Esa es la consecuencia de esto. Entonces, como un paciente que está recibiendo menos oxígeno, como el cuerpo lo compensa, ¿ok? Entonces, antes de responder esa pregunta, tenemos que preguntarnos qué órganos son los que controlan o manejan el oxígeno y la sangre. Y son órganos que nosotros ya conocemos hasta este punto del curso. Por eso es que esta clase de hemato la damos casi al final. Porque ya usted sabe que el corazón, pulmones y los riñones son los órganos que, por así decirlo, controlan el oxígeno, lo administran y también la sangre, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo tu corazón, bueno, no el tuyo, el del paciente, respondería a la anemia? ¿Ok? Tú sabes que el corazón es el que controla la dinámica de la sangre, ¿ok? Entonces, si el paciente tiene pocos eritrocitos o son defectuosos, el corazón va a intentar llevar más sangre para poder aprovechar los eritrocitos que están funcionando. ¿Y cómo le hace eso? Pues bombeando más rápido o con más fuerza, o por qué no, las ambas. Entonces, de forma resumida, el corazón va a aumentar su ritmo, ¿ok? O sea, por eso es que un paciente que tiene anemia, un signo de la anemia puede ser la taquicardia, ¿ok? Paciente que está anémico puede estar taquicárdico porque el corazón está tratando de bombear más sangre en un intento de aprovechar el poquito oxígeno que tiene. Claro, habiendo dicho eso, la taquicardia no es igual a anemia. Ya hemos estudiado hasta el cansancio que la taquicardia ocurre por 1.400.000 razones. Pero dentro de su armamento, la anemia es una de esas razones, ¿ok? Por eso le pongo este dibujito aquí, donde síntomas de anemia, ¿no? En este caso por deficiencia de hierro. Hay muchas, la palidez, que ahorita vamos a ver por qué el paciente se pone pálido. Lightheadedness es como, el paciente está así como mareado, o mareo así. Fatigado, son síntomas generales. O sea, tú me dices a mí que yo estoy mareado y estoy fatigado, puede ser por muchas cosas. Por ejemplo, puede ser porque no desayuné. ¿Ok? Ya saben por qué ocurre eso. O puede ser porque agarré y me puse a correr de aquí, de la hacienda costera 1 a la hacienda costera 3. ¿Ok? Así a lo loco, así porque con el solazo que hace, probablemente cuando termine va a estar mareado y me desmaye. Ya saben por qué ocurre eso. ¿Ok? Porque se activa el sistema fight or flight. Pero también la taquicardia, paciente anémico, así de bastante tiempo, puede estar también taquicárdico, ¿no? Y eso es otra herramienta que usted tiene. ¿Qué ocurre? Por la razón que sea, si nosotros nos quedamos con menos oxígeno, recuerde que hay órganos que son más importantes que otros, siendo el más importante de estos órganos el cerebro, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? El paciente anémico tiene poco oxígeno. Entonces, el cuerpo lo que hace es agarrar el poquito oxígeno que tiene y llevarlos a los órganos importantes, o sea, el cerebro. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Tu cuerpo agarra, por ejemplo, la sangre que está en tu piel. Entonces, esa sangre la agarra y la lleva al cerebro. Entonces, tu piel se queda sin sangre, por así decirlo. Por eso es que un paciente anémico está pálido. ¿Ok? Esa es la explicación de eso. Porque el cuerpo redistribuye la sangre. Esa es la piel como es un órgano, por así decirlo, lábil. O sea, la piel no va a sufrir isquemia, así que ya. Pero el cerebro sí. Entonces, el cuerpo hábilmente agarra esa sangre y la lleva a los órganos que son vitales. La piel no es un órgano vital, ¿ok? Entonces, por así decirlo, secuestra esa sangre de la piel y se la lleva al cerebro, al corazón, que son lo más importante, a los riñones quizás, a pulmones de qué. Mentira, sí, es muy importante. Pero son más importantes que la piel. Entonces, otra razón puede ser, por ejemplo, cuando tú, el mismo ejemplo, ¿no? Estás en la cinta costera 1 y tienes que ir a la cinta costera 3 corriendo. O sea, qué sé yo, hay un maleante correteándote, por decirles algo. Entonces, en ese momento, nuestro cuerpo va a necesitar una mayor cantidad de oxígeno en los tejidos. Entonces,
en este momento también puede haber disnea. ¿Y por qué hay disnea? Porque tu cuerpo necesita, o tus tejidos necesitan, mayor aporte de sangre. ¿Cómo logras eso? Bueno, tu corazón tiene que bombear más rápido y tus pulmones tienen que adquirir más oxígeno. Por eso cuando tú haces ejercicio, tu frecuencia cardíaca aumenta y tu frecuencia respiratoria aumenta, con la intención de tratar de llevar una mayor cantidad de oxígeno a los órganos periféricos que te están ayudando a ti a hacer ejercicio. En este caso, te están ayudando a correr. En este caso, la sangre tendría que desviarse hacia los músculos, por ejemplo, de la pierna, por decirte algo. Probablemente son muchas otras estructuras, ¿ok? Esa es una razón de por qué cuando haces ejercicio, por qué te da disnea, porque tu cuerpo está tratando de bombear con más fuerza. Un ejemplo clásico es un carro, ¿no? Por así decirlo, desde el punto de vista mecánico. Un carro no es lo mismo andarlo a 20 kilómetros que andarlo a 100. Cuando tú andas el carro a 20, el motor suena bajito. Pero cuando tú lo pones a 100, el tacómetro se sube, ¿ok? Porque el carro tú lo estás esforzando más. Algo más o menos similar, desde el punto de vista mecánico, ocurre en nuestro cuerpo. Bien, eso es con respecto a el bloque corazón-pulmón. Bueno, y dijimos que los riñones también participan. ¿Qué hace el riñón? Bueno, el riñón comienza a producir más eritropoyetina, que al final del día eso lo que estimula es a que la médula ósea comienza a sintetizar más eritrocitos, ¿ok? Entonces, para resumir, usted sabe que el signo y síntoma de anemia, ya sabe por qué hay taquicardia, ya sabe por qué hay palidez, ya sabe por qué hay disnea. Entonces, un paciente con anemia puede tener taquicardia, palidez o disnea. Claro, la confirmación de esto tiene que ir con la medición de la hemoglobina hematocrito en el VH, ¿no? O sea, eso es, no hay anemia clínica, ¿ok? Eso requiere una confirmación a través de prueba de laboratorio, que es donde ustedes participan. Bien. Dependiendo de qué laboratorio uno vaya, los valores normales de la hemoglobina pueden variar. Eso es cierto. Pero siempre se maneja más o menos en estos rangos, ¿no? Claro, ustedes me pueden corregir, no pasa nada con eso. Yo uso la bibliografía del libro. Tú te vas a otros lugares que son de 14, 16, pero siempre más o menos se maneja en este rango. Y les pongo esto porque teóricamente el hombre siempre va a tener debe tener un mayor rango de hemoglobina, ¿no? Más o menos 1 a 2 gramos más en comparación con las mujeres. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, eso se lo dejo de tarea a ustedes que lo busquen si les causa curiosidad. Bien, la otra variable que quizás es menos famosa que la hemoglobina es el hematocrito. Algunas personas dicen el hematócrito. Bueno, yo le digo hematocrito, no sé cómo se dirá. No sé cuál será la pronunciación correcta, más de que se entienda, ¿no? Voy a leerlo, ¿no? El hematocrito es el porcentaje de sangre que corresponde realmente a eritrocitos. Usted sabe que en la sangre hay muchos elementos, ¿ok? Plasma, proteínas, leucocitos, etcétera, ¿ok? Bueno, el hematocrito realmente te mide lo que es realmente eritrocitos. Entonces, el hematocrito se mide en porcentajes. Lo mismo, ¿no? Esto puede... ¿Alguien va a decir algo? Pueden participar, no pasa nada. Bueno, como que se le fue el micrófono. El hematocrito se mide en porcentaje, ¿no? En hombres más altos que en mujeres, más o menos un 10%, 5 a 10% más alto. Ok, entonces son variables que usted tiene que conocer. Yo no voy a mencionar los valores porque eso varía, ¿no? Igual lo tienen aquí escritos. Entonces, el hematocrito, por ejemplo, en una persona normal, es un hombre, en este caso, una mujer también, 40 o 45%, ¿no? Pero tú ves que en la anemia, como hay disminución de eritrocitos, si es el caso, el hematocrito debe ser bajo y en la policitemia, que es la contraparte de la anemia, debe ser alto porque hay una mayor cantidad de eritrocitos, ¿no? Interesante eso, ¿no? Esta página se llama Lapedia, está bonita, salen bastante, los esquemas están cool. Bien, entonces ahora sí vamos a estudiar las causas de anemia. Ya sabemos por qué hay anemia, porque los eritrocitos están fallando o se están perdiendo o se están disminuyendo. Entonces el libro lo aborda muy bien, hay muchas causas de anemia. Puede ser la primera que exista una disminución en la producción de eritrocitos, o sea que puede haber entonces problemas con la médula ósea o puede haber problemas en la eritropoyetina, eso puede pasar. O también recuerda que para poder sintetizar los eritrocitos necesitas materia prima. Es como si tú quisieras levantar una casa
necesitas bloque, necesitas arena, necesitas cemento, entre otras cosas. Entonces, sin esos elementos no puedes ni siquiera levantar una pared. Lo mismo ocurre con el eritrocito. Él necesita vitamina B12, necesita los folatos, que son primos hermanos del ácido fólico, y también se necesita hierro. O sea que si estas cosas están deficientes, puede que el paciente disminuya su producción de eritrocitos y puede que quede anémico. Puede que el paciente esté perdiendo eritrocitos, quizás por un sangrado evidente. Por ejemplo, si el paciente hay un accidente, Dios no quiera, y te fracturas el fémur, bueno, tú no, una persona, va a haber un sangrado evidente. O sea, va a tener una pérdida de sangre. Eso es una causa de anemia. O puede ser, por ejemplo, un paciente con un sangrado gastrointestinal, quizás por un tumor, que sangra poquito, pero no deja de sangrar. Es un sangrado oculto porque es un sangrado que no es de que, wow, estoy sangrando, ¿no? Eso, por eso es que la sangre oculta en ese, por eso es importante después de cierta edad para tamizaje de los cánceres, sobre todo los colorectales, ¿ok? O también puede que los eritrocitos se estén destruyendo. La causa más común es por un tema autoinmune, o sea, se llama la hemólisis. La otra razón es que los eritrocitos sean defectuosos, ¿ok? Entonces, los defectos de los eritrocitos lo vamos a estudiar con más calma en su propia diapositiva. Claro, una cosa importante es que un eritrocito sea defectuoso no quiere decir que la cantidad esté alterada. Por lo tanto, un paciente con un defecto en el eritrocito puede tener valores de laboratorio normales, porque no es la cantidad lo que está alterado, sino es la función lo que está alterado, ¿no? Es una cosa importante a tener en mente. O, por ejemplo, no tienes aquí causa de anemia, puede que sea el riñón, que falla la eritropoyetina, puede que sea la médula ósea que esté fallando, ¿no? Con los componentes o la materia prima, o puede que en el mismo vaso sanguíneo una hemorragia, una hemólisis. Razones hay muchas, ¿no? Eso es lo que estamos estudiando en la clase de hoy. Entonces vamos a ver uno por uno, ¿no? Y primero vamos a estudiar la disminución en la producción de los glóbulos rojos. Se recordemos que nuestros glóbulos rojos se sintetizan o se forman en la médula ósea bajo la estimulación de la eritropoyetina, ¿ok? Entonces la anemia en esta clasificación puede ser porque exista ya sea un problema con la eritropoyetina o un problema con la médula ósea. Entonces, por ejemplo, un paciente con falla renal va a tener sus riñones afectados, por lo tanto, su capacidad de secretar eritropoyetina va a estar disminuida o afectada y por lo tanto, ese paciente con falla renal te puede hacer anemia. Eso ya lo estudiamos en la clase del sistema renal. Entonces, habiendo dicho esto, tú sabes que el paciente con falla renal no se va a presentar con una anemia aislada, ¿no? Recuerda que él también va a tener anomalías con los electrolitos, va a tener desequilibrios hidroelectrolíticos, excepto con el calcio, ya eso lo estudiamos la vez pasada, y también va a tener pruebas de función renal alteradas, ¿no? Aumento de BUN y creatinina. Entonces, este elemento de aquí, que es la eritropoiesis, recuerden que el riñoncito tuyo secreta eritropoyetina. Un estímulo para que esto ocurra es la hipoxia, ¿ok? Tiene todo el sentido del mundo. Si hay hipoxia, tú vas a necesitar más eritrocitos, más oxígeno, por lo tanto el riñón activa su maquinaria de eritropoyetina que estimula a la médula ósea para que a la vez se libere más eritrocitos, en un intento de salvaguardar el nivel de oxígeno que hay en este momento. Bien. ¿Qué puede ocurrir entonces en la médula ósea que afecte la producción de eritrocitos? Mira, por ejemplo, esto que está acá, si no me preguntan a mí, esto es pura grasa. Y se la puse porque normalmente en la médula ósea debe haber grasa y hematopoiesis. Teóricamente, cuando nosotros vamos envejeciendo, la médula se llena más de grasa y tiene menos elementos de la hematopoiesis. Un cálculo sencillo para esto es 100 menos la edad. Por ejemplo, yo tengo 31 años, mi celularidad debe ser aproximadamente 70%. O sea que si me hace una biopsia de médula ósea, yo debo tener 70% de hematopoiesis, 30% de grasa. Cuando tenga 80 años, si es que llego hasta allá, debo tener 80, 100 menos 80 es 20% de hematopoiesis y 80% de grasa. O sea, eso es normal. Porque cuando tú evalúas la médula ósea, una alteración en la celularidad te indica a ti que algo patológico está ocurriendo. Bueno, ¿y qué puede ocurrir? Puedes que tengas un cáncer que te está ocupando la médula ósea, en este caso un cáncer hematopoyético, por ejemplo, clásico, una leucemia, o puede que tenga una metástasis del paciente a la médula ósea, perdón, y esto le está alterando la eritropoiesis.
puedes tener esto que está acá, que es una anemia aplásica, donde no hay elementos de la hematopoiesis, o sea, no existe. Pues se llama aplásica, o sea, A de no plástica de crecimiento, no crecimiento, no crece nada, ¿ok? Aplásica no solamente eritrocitos, no hay leucocitos, no hay plaquetas, no hay megacarocitos, no hay nada. O también, como dije, ¿no? Puede que la materia prima necesaria no exista, puede que tenga una deficiencia de B12, que eso es lo que vamos a estudiar ahorita, ¿no? Con el tema este de las células parietales y el estómago, hierro, vamos a ver la anemia por deficiencia de hierro, ¿ok? Como les dije, ¿no? La anemia plástica, todas las líneas celulares se pierden, línea de serie roja, serie blanca y de plaquetas, ¿ok? Entonces, cuando todo esto está disminuido se llama pancitopenia. Me recuerda, hay una tontería que estaba viendo una vez en Instagram de que pancitopenia, ponen un pan chiquitito, ¿no? Que pancitopenia. No, pancitopenia significa pan de todo, porque a veces hablan de que Pangea. Pangea era el continente, alguna vez en la Tierra antigua, hay un solo continente, bueno, se llama Pangea, pan de todo, gea de tierra. O cuando hablan de que la panacea, es como la solución para todo. O sea, cuando dicen pan quiere decir global, pan todo. Pan de todo, cito de célula, penia de falta. O sea, faltan todas las células, ¿ok? Eso ocurre en la anemia plástica. También cuando hablan bicitopenias, bi de dos, cito de células, penia, o sea, que hay falla en dos líneas celulares. Eso es uno de los criterios de dengue, ¿no? Pero un paciente con síntomas generales que está anémico y plaquetopénico, puede ser dengue, o que está leucopénico y plaquetopénico, puede ser dengue, ¿no? Es un diferencial. Esta anemia plástica puede ser secundaria a una toxicidad a medicamentos, una enfermedad viral o, como siempre, un proceso autoinmune, ¿ok? Entonces, vemos también que hay cánceres que se meten a la médula ósea y entonces esto empujan la hematopoiesis normal, o sea, ocupan el espacio que normalmente debe tener la hematopoiesis. Claro, un paciente con una leucemia puede tener anemia porque el tumor o las células neoplásticas están desplazando, esa es la palabra, empujando, desplazando a la serie roja. Pero recuerda que aparte de tener disminución de la serie roja, el paciente también, como eso empuja todo, puede tener disminución de la serie de blancos y de la serie de plaquetas, ¿ok? Entonces, una cosa importante es que, hablando de las leucemias, ¿ok? En la leucemia lo que predomina son proliferación de serie blanca. Por eso es que el paciente va a tener una población extremadamente alta de células de leucocitos malignos de serie blanca. Eso es una redundancia, ¿ok? Por ejemplo, para hacer ejemplo claro, tienes aquí un frotis de sangre periférica y todo esto que tú ves aquí son blastos, ¿ok? Compara el tamaño del eritrocito versus el blasto. El blasto es realmente gigante. Estos son blastos con un núcleo grande y casi una rayita de citoplasma. Desde el punto de vista morfológico, estos son blastos linfoides hasta que se demuestre lo contrario. En esta imagen, claro, ¿no? Tú puedes encontrar otro tipo de blastos. Por aquí, por morfología, yo favorecería blastos linfoides. Son los que tienen poquito citoplasma y son casi puro núcleo. Los blastos mieloides tienen más citoplasma y tienen estos bastones de Auer rods se llaman. Ustedes ya los deben conocer. Fuera de eso, el tamaño, los blastos son colosales. Ahora, esto es sangre periférica. Imagínate que esto vino de la médula ósea. Por lo tanto, la médula ósea está llena de blastos. Si la médula ósea está llena de blastos, tantos blastos que se van hasta la sangre periférica, quiere decir que la médula ósea está ocupada por blastos. Por lo tanto, tú no vas a encontrar en esa médula ósea ni serie eritroide, ni serie normal de leucocitos, ni serie normal de plaquetas. Por eso es que el paciente carece de todas esas cosas normales. Por ejemplo, va a estar anémico porque le faltan eritrocitos, va a estar con infecciones porque no tiene leucocitos normales, maduros, que son los que pelean contra las infecciones, y va a tener sangrados fáciles porque no tiene plaquetas. ¿Por qué ocurre eso? Porque la médula ósea está infiltrada de células neoplásicas, ¿ok? Por eso es que el paciente con leucemia te puede hacer ese tipo de manifestaciones, ¿ok? Aparte de los otros síntomas constitucionales, que son síntomas inespecíficos. Por ejemplo, fiebre ocurre en muchas cosas.
también puede ocurrir en una leucemia o un linfoma. Sudoración nocturna, puede ocurrir en muchas cosas, también puede ocurrir en las leucemias y así nos vamos, ¿ok? Bien, vamos a ver ahora qué ocurre cuando hay deficiencias de la materia prima para producir eritrocitos, ¿ok? Entonces, cuando hay deficiencia de hierro, de vitamina B12 y de folatos. Cuando estas cosas faltan, el paciente también puede tener anemia. Y la primera que vamos a ver es la anemia por deficiencia de hierro, ¿ok? Probablemente usted conocerá de algún curso, yo no voy a hacer mucho énfasis en eso, que el hierro es importante, perdón, no es importante, es fundamental para la producción y para el funcionamiento adecuado de la hemoglobina, ¿ok? Ese hierro, que es como el cemento de la hemoglobina, por así decirlo, es el que le da al eritrocito este colorcito rojito anaranjado, ¿ok? La hemoglobina. Ese hierro es el que hace que el eritrocito en estas tinciones, bueno, esto no es HI, esto es una tinción de, no voy a decirlo porque puede que me equivoque, voy a decir GEMSA, pero puede ser otra. Dejémoslo en tinciones de rutina, es el que le da al eritrocito ese bonito color rojito, rosadito, dependiendo de con qué técnica lo tiñas. Yo digo hematocina porque eso es lo que yo uso en mi práctica, ¿no? Pero lo cierto es que en la citología se usan otras tinciones. Bueno, ¿por qué no hay hierro? X, Y o Z razón. Pero el paciente puede que no tenga hierro y entonces, como no tiene hierro, los eritrocitos de este paciente se van a ver pálidos, ¿ok? Desde el punto de vista citológico se llama hipocrómicos y van a estar chiquititos, van a estar microcíticos. Por lo tanto, la anemia por deficiencia de hierro, desde el punto de vista morfológico, es una anemia microcítica e hipocrómica, ¿no? Como lo que tú tienes más o menos acá. Tienes eritrocitos que son blancos en el centro, casi todos, ¿no? Son eritrocitos hipocrómicos y tienes estos pequeñitos acá, microcíticos. Claro, tienes estos acá que son los targetoides, que tienen como un tiro al blanco, que lo vamos a estudiar más adelante, ¿ok? Eso es cómo se clasifica desde el punto de vista morfológico la anemia. Es una herramienta también útil, que por lo general eso lo ven son ustedes, ¿no? Ustedes son los que son expertos en este tipo de evaluación, aquí en Panamá. Bien. Aparte de lo que les dije yo de la anemia microcítica hipocrómica, hay otros signos de anemia por deficiencia de hierro. Uno bien curioso es la pica. Búsquenos si tienen curiosidad. La pica son esos pacientes que comen tierra, ¿ok? Comen cosas que no son comestibles, pero el ejemplo clásico es la tierra. Dice el mito o dice la leyenda que lo que pasa es que estos pacientes tratan de buscar el hierro en otras fuentes. Entonces, supuestamente en la tierra hay hierro y por eso es que el paciente come tierra. Esto sobre todo ocurre en los pacientes pediátricos, chiquitos, niños chiquitos, que tú te lo dejas quieto y cuando tú vas a ver, todo lleno de tierra a la boca. Se llama pica. ¿Okay? Puede ser una manifestación de deficiencia de hierro y también ocurre en las embarazadas. Alguna vez, alguno conocerá, si no pregunten, una mujer embarazada, que chuleta, ella dice que esa mujer embarazada ve la tierra y se babea. O sea, cuando ve la tierra le da un deseo de comer tierra. Otra cosa también que la deseo es el metal. O sea, una gana de masticar y saborear el metal. ¿No? Eso se llama pica. Curioso, ¿no? Búsquenlo. Aparte de eso, como es una anemia, va a tener los signos clásicos de la anemia. Palidez, taquicardia, disnea y por supuesto, si usted le mide el hierro en sangre, va a estar, hablando de la carencia de hierro, va a estar disminuido, ¿no? Se busquen esta cosa de la pica, esto es bien curioso. Bien, no solamente sirve medir el hierro en la anemia por deficiencia de hierro. Entonces vamos a estudiar otras variables que quizá usted conoce, si no, es bienvenido a que las conozca el día de hoy. ¿Okay? Hablamos de la ferritina y de la transferrina. La ferritina es la proteína que almacena el hierro, ¿ok? Entonces, tú encontrarás la mayor cantidad de ferritina en el hígado, en el vaso y también en la médula ósea. Y también parte la encontrarás en la sangre periférica, ¿ok? Bien. Si existe una condición en la cual hay un exceso de hierro en la sangre, quiere decir que también en esa condición va a haber una mayor concentración de ferritina en sangre. Claro, porque si hay mucho hierro, ese hierro hay que almacenarlo. Y ese hierro se va a almacenar entonces dentro o junto a la ferritina. ¿Ok? No dentro porque las proteínas no, eso es ligan, ¿no? Bien, bind. Bien.
Lo contrario también es verdad. Si hay deficiencia de hierro, ¿para qué yo voy a tener ferritina en sangre? Entonces, el paciente con deficiencia de hierro va a tener disminución de ferritina, ¿ok? Ok, aquí bajo hierro no hay necesidad de store, no hay necesidad de almacenar, por lo tanto va a haber disminución de ferritina, ¿no? Ahorita vamos a ver esta TIBC que es Total Iron Binding Capacity. Total Iron Binding Capacity. Capacidad total de ligar o de unir hierro, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces la otra proteína que es la transferrina, cuya función es transportar el hierro en la sangre, ¿ok? No es, por lo general no se mide directamente el nivel de transferrina, ¿ok? Lo que se mide, como dice aquí en moradito, bien bonito este color, es la capacidad total de fijación de hierro, que es esto, ¿no? La TIBC. Total Iron Binding Capacity o capacidad total de fijación de hierro, ¿ok? ¿Qué sucedería con esta fijación de hierro en la deficiencia de hierro? ¿Ok? Bien, como hay poco hierro, esa capacidad estaría aumentada. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, los slots o los depósitos, no quiero usar esa palabra, es como un metrobús que va vacío, por decirte algo. En el metrobús que va vacío va a haber mayor capacidad de abordar pasajeros, diferente a un metrobús que va hasta la Zapatilla, o el metro, si te gusta más ese ejemplo. Entonces, si el paciente tiene poco hierro, los transportadores de hierro, que es la transferrina, van a tener mayor avidez por el hierro. O sea que en el paciente con deficiencia de hierro, la capacidad total de fijación de hierro va a estar aumentado. O sea, la otra palabra, la forma de decirlo es que va a haber una disminución en la saturación de transferrina. O sea, la transferrina no va a estar saturada, ¿ok? Yo sé que esto es un poquito enredado comprenderlo, pero cuando lo lean y lo analicen, van a ver que tiene sentido y el libro lo explica muy bien. O sea, de hecho, esto fue una cosa que a mí me costó mucho en la universidad. Lo estudié al momento, lo aprendí, después se me olvidó, pero mira, ahora que me puse a leer el libro, o sea, el libro lo explica facilito. Y creo que el ejemplo del Metrobús es un buen ejemplo, ¿ok? Si el Metrobús está vacío, va a haber mayor capacidad de abordar pasajeros. Algo similar ocurre en el cuerpo. Si hay poco hierro, los transportadores de hierro van a tener más capacidad de transportar hierro. O sea, la transferina va a tener mayor capacidad de fijar hierro. Por eso es que en la anemia por deficiencia de hierro va a haber un aumento en esta capacidad total de fijación de hierro y también va a haber una disminución de transferrina. ¿Okay? Esto se llama en conjunto la cinética de hierro. Hay otras variables, ¿no? Pero recuerden que esto no es hematología, esto es un curso de fisiopatología. Y con esto yo creo que para este punto es suficiente y quizás hasta de sobra. Bien, vamos a estudiar nosotros la otra variable de la materia prima, que es la deficiencia de folato y la deficiencia de B12. Estos elementos, ¿qué hacen? ¿Ok? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué hay anemia y deficiencia de esto? Bueno, ellos son o forman parte del metabolismo del DNA. Entonces, si hay ausencia o disminución de esto, el eritrocito no se va a poder formar adecuadamente. O sea, y si no se forma adecuadamente, el eritrocito va a ser liberado de forma prematura. ¿Ok? Irónicamente, usted sabe que las células progenitoras son células grandes, los blastos. ¿Ok? Un blasto es más grande que una célula madura. Un eritrocito, un neutrófilo, el blasto siempre es más grande. ¿Ok? Curiosamente, durante la maduración, la célula va de grande, mediana, hasta chiquitita. ¿Ok? Cuando hay disminución de folato o B12, el eritrocito va a ser liberado de forma inmadura, o sea, formas precursoras, o sea, formas grandes. Es por esto que la anemia por deficiencias de folatos o B12 va a ser, desde el punto de vista morfológico, una anemia macrocítica, ¿ok? Tú ves que aquí en este frotis no todos son grandes, pero tú tienes unos que son más grandototes, ¿no? Este que está acá, este también. Ves que hay eritrocitos grandes, hay una anemia que es macrocítica, ¿ok? Otra cosa importante es que la deficiencia de folato o B12
no solo altera la síntesis del DNA del eritrocito, también afecta la síntesis del DNA del leucocito. Y esto lo que resulta es en un leucocito, por así decirlo, inmaduro o con una diferenciación terminal inadecuada. Entonces, estos neutrófilos van a estar hipersegmentados cuando tú lo ves en la sangre periférica. O sea, hipersegmentados es que van a tener hasta 6 lóbulos, ¿ok? Entonces, eso lo vamos, se ven así, ¿no? Por aquí creo que hay uno. Bueno, por ahí aparecerá para seguir con nosotros. Bien, entonces dijimos que en la anemia por deficiencia de folato y B12 hay macrocítica, anemia macrocítica, y hay neutrófilos hipersegmentados, ¿ok? Entonces, ¿cómo distingues una de la otra? Bueno, lo lógico primero es medir el nivel de B12 o el nivel de folato. Eso es lo lógico, ¿no? ¿Qué ocurre? Aparte de medir el nivel, la deficiencia de B12 también da otros síntomas, ¿no? Sobre todo síntomas neurológicos. Estos síntomas tú no lo ves a nivel de la deficiencia de folato, ¿ok? El folato que es el mismo ácido fólico que recomiendan en las mujeres embarazadas durante los primeros trimestres, ¿no? Para el desarrollo del tubo neural. Es lo mismo, ¿no? Y tiene que ver con esto, con el metabolismo del DNA. La última vez que yo leí eso, exactamente qué le hace el ácido fólico al tubo neural, eso hay mucha literatura. Al final te dicen que la causa como tal no está todavía del todo discernida, pero tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el metabolismo del DNA o de los ácidos nucleicos. Bien. Está deficiente, pero ¿por qué? ¿Por qué alguien va a tener una deficiencia de folato o de B12? Bueno, la primera opción es porque tienes una dieta inadecuada. Por ejemplo, desde el punto de vista natural, tú encuentras folatos en los vegetales verdes, estos como están aquí. También puede haber deficiencia de folatos en un paciente alcohólico, también puede ser. Normalmente de forma normal. La vitamina B12 tú la encuentras en alimentos que tengan músculos, en los huevos, en los lácteos. Teóricamente tú tienes una dieta balanceada, tú no debes tener deficiencia de estas cosas. Por eso es que estos pacientes que nada más comen vegetales o que están desnutridos pueden tener deficiencia de B12 por carencia en la dieta. Aparte de la dieta, puede ser que el paciente tenga un aumento de demanda de folato o de B12. Por ejemplo, una paciente embarazada o un paciente con un cáncer de fondo. La otra razón es que tengas deficiencias en la absorción de estas sustancias. Recuerda usted que todas estas cosas se absorben en el intestino delgado. Por lo tanto, si tienes una enfermedad que afecta esta absorción en el intestino delgado, vas a tener deficiencia al final del día. Y entonces, viene la otra parte, la que vamos a hablar bastante, es del B12. Recuerda usted que el B12, para absorberse, necesitas el factor intrínseco, ¿ok? Entonces, si hay disminución del factor intrínseco, va a haber deficiencia de B12, ¿ok? Y también puede haber causas medicamentosas. Bien. Vamos a hablar ahorita de la deficiencia de vitamina B12, ¿ok? Repasando, usted recuerda que en nuestro estómago están las células parietales, que secretan el ácido clorhídrico, pero también secretan el factor intrínseco. De forma resumida, ¿qué hace el factor intrínseco? Se une a la vitamina B12 y esa unión es la que permite que esa vitamina B12 sea absorbida en el intestino delgado, ¿ok? Entonces, si el paciente tiene una alteración de factor intrínseco o un problema con el ilion terminal, esto puede llevar, por supuesto, a deficiencia de B12. El ejemplo clásico, lo mencionamos anteriormente, es con la anemia perniciosa. Le dejo de tarea que ustedes se busquen etimológicamente por qué le llaman perniciosa. Es una tarea para ustedes. ¿Qué ocurre en esta anemia perniciosa? ¿Okay? Se forman anticuerpos que atacan a las propias células parietales. ¿Ok? Por lo tanto, ese paciente va a tener células parietales que están siendo atacadas, están siendo destruidas. ¿Ok? Por lo tanto, él va a tener disminución en la producción de factor intrínseco. ¿Y por qué no? También va a tener disminución en la producción de ácido. ¿Ok? Pero vamos a centrarnos ahorita en la disminución de producción de factor intrínseco. ¿Ok? Y entonces, si el paciente pierde factor intrínseco, también va a perder B12. ¿Ok? Es lo que tú tienes acá. Esto es una biopsia gástrica
en la cual tú ves poquitas células, ¿ok? Ves casi puro lámina propia, puro estroma, ¿ok? Porque las células están siendo atacadas por los autoanticuerpos, se llama una gastritis autoinmune. Aquí lo que hay es una atrofia. Y de ñapa, por así decirlo, tienes aquí también células caliciformes, tienes aquí metaplasia intestinal. Aparte de esto, producirá al paciente una potencial deficiencia de B12. Estas gastritis atróficas también son precursoras de displasia y eventualmente de cáncer, en este caso de adenocarcinoma, ¿ok? Entonces, cualquier enfermedad que afecte esta mucosa oxíntica, que es la que tiene las células parietales, puede llevar al paciente a una deficiencia de factor intrínseco. El ejemplo clásico es esta gastritis autoinmune o también le llaman gastritis atróficas. Bien. No. Vamos a ver entonces qué ocurre cuando el problema es en el intestino delgado, ¿ok? ¿Qué puede entonces afectar al intestino delgado, no? En este caso, específicamente al ilion terminal, bueno, puedes tener una infección o puedes tener una condición inflamatoria / autoinmune que afecte esa parte del intestino delgado. El otro ejemplo clásico es más o menos similar al que les puse yo en algún taller del paciente que les... Diablos. Del paciente que le hicieron una gastrectomía por un tumor, ¿ok? Bueno, también pueden hacerte, bueno, a ti no, al paciente le pueden hacer una resección de parte del ilion. La razón no importa, puede ser por un tumor, puede ser que tuvo una isquemia, tira línea. Pero si lo operan, chiquiti, y cortan esa parte del intestino, el paciente obviamente pierde superficie de absorción. Por lo tanto, pierde capacidad de absorber vitamina B12. Entonces, ¿cómo nosotros diferenciamos qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo deducimos cuál es la causa de deficiencia de B12? Y como aquí todo tiene su parte científica, utilizamos una prueba que se llama el test de Schilling, que le puse aquí con este verde bastante bonito, ¿no? El test de Schilling sirve para localizar dónde está ocurriendo específicamente la deficiencia de B12. Entonces, esto que tienes aquí, ¿no? Tienes aquí el factor intrínseco. Es necesario que se una entonces aquí a la vitamina B12 para que ésta sea absorbida eventualmente en el ilion terminal. Tú puedes tener una dieta rica en B12, pero si no tienes el vehículo, que es en este caso el factor intrínseco, no lo vas a absorber. O también, si tienes un problema acá abajo, en el intestino delgado, tampoco lo vas a absorber. Entonces vean que no simplemente es que hay deficiencia, puede haber otras causas. Muy bien, vamos entonces a ver el test de Schilling. Ok, ¿qué se hace en el test de Schilling, no? Y aquí voy a leer un poquito, no me gusta leer, pero bueno, toca porque después se me van detalles, ¿no? Bien, el escenario, tienes un paciente con una anemia. Le midieron los niveles de B12 y los niveles de B12 están bajos. Obviamente, ¿no? Le preguntan al paciente, oye, pero tu dieta, tú has sufrido una cirugía anteriormente. Digamos que no, digamos que no. Entonces, desde el punto de vista clínico, no hay suficiente recurso para discernir qué es lo que está pasando. Bien, entonces en este test de Schilling, al paciente inicialmente se le pone una inyección de vitamina B12 no radiactiva, ¿ok? Entonces, esta vitamina B12 va a saturar los receptores, todos los receptores de B12 del paciente, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Después de esto, el paciente se va a tomar un shot de B12 radioactivo, ¿no? Ok, si yo hago eso, que yo me considero una persona normal, o sea, una persona sana, ¿ok? O también, si una persona con deficiencias de B12, pero en la dieta, pues, ¿qué ocurriría con esa persona? ¿Ok? Digamos aquí que el problema es la dieta o una persona normal. ¿Qué ocurriría? ¿Ok? Lo que ocurriría es que, recuerden que yo me tomé el shot de B12 radioactivo. Bueno, ese B12 radioactivo baja hasta mi estómago y como yo tengo mi factor intrínseco normal, ese B12 debe unirse al factor intrínseco y eventualmente debe ser absorbido en el ilion. Eso ocurre en una persona con su tracto gastrointestinal íntegro, ¿ok? ¿Qué ocurre? Si este B12 radioactivo se absorbe en la sangre,
¿ok? Pero entonces todos los receptores de B12 van a estar saturados, recuerda, ¿no? Por la inyección que debe suceder, ¿ok? Entonces, esta persona, o sea, yo que soy un tipo normal, voy a tener B12 radioactivo en exceso. Recuerda, porque ya me habían puesto el shot intramuscular de B12. Entonces, si yo tengo B12 en exceso, quiere decir que entonces ese B12 va a pasar a mi sangre y eventualmente yo lo voy a orinar, ¿ok? Entonces, esa B12 en exceso puede ser medida en la orina. Eso quiere decir que una persona normal, cuando lo saturas de B12 intramuscular y oral, como tienes un exceso de B12 y todos los receptores están ocupados, esa persona eventualmente te va a orinar B12 radioactivo en la orina, ¿ok? Eso quiere decir que la deficiencia de B12 probablemente tenga que ver con la dieta. O sea, que el tracto gastrointestinal está íntegro, ¿ok? Hasta este punto, esto es lo que se representa en este dibujito de acá. Paciente PLUF le pone su shot de B12 intramuscular, que es IM, y se traga el paciente su GLUC de B12. Entonces, este intramuscular va a saturar todos los receptores de B12 del paciente. Entonces, cuando el paciente absorba el B12 radioactivo, como los receptores están ocupados, ese B12 radioactivo que está en la sangre no es necesario. Por lo tanto, eventualmente pasa a los riñones y el paciente lo va a orinar. ¿Ok? Y eso se puede medir perfectamente en la orina. Muy bien, espero que estemos bien hasta ahí. Bien, hablando del paciente con anemia perniciosa, recordemos que el problema es que no hay factor intrínseco. Y si no hay factor intrínseco, el B12 radioactivo jamás se va a poder absorber. Recuerda que el radioactivo es el oral. No hay factor intrínseco, por lo tanto, no se va a reabsorber. Por lo tanto, no va a llegar a la sangre. Por lo tanto, no va a llegar a los riñones. Por lo tanto, no va a llegar a la orina. ¿Ok? Ojo con esto, no va a llegar a la orina. Por lo tanto, si este paciente no es un test de Schilling que no tienes orina radioactiva, no tienes B12 radioactivo en orina, quiere decir que el B12 radioactivo no se absorbió. Entonces, este paciente tiene una de dos, o una anemia perniciosa o tiene algún problema con la absorción de B12. Y entonces, ¿cómo nosotros distinguimos esto? Entonces, aquí viene una fase 2 del test de Schilling, que es donde hacemos todo lo que describimos anteriormente, pero entonces a esta persona ahora también se le va a administrar factor intrínseco, ¿ok? Recuerda que si el paciente tiene anemia perniciosa, quiere decir que su cuerpo no produce factor intrínseco por sí mismo, pero recuerda que le estás administrando factor intrínseco. Eso quiere decir que el paciente va a comenzar a absorber el B12 radioactivo, lo absorbe a la sangre y eventualmente lo va a orinar, ¿ok? Si tú luego de administrar factor intrínseco al cabo del tiempo encuentras B12 radioactivo en orina, este paciente lo que tiene es una anemia perniciosa. Interesante esto, ¿no? Pero si al paciente no es posible medirle B12 radioactivo en la orina, quiere decir que el factor intrínseco no funcionó, ¿ok? Y si el factor intrínseco no funcionó, quiere decir que el problema es un problema en la absorción en el intestino delgado. Y entonces te vas a las causas de qué problema puede haber en el intestino delgado. Una infección, una enfermedad autoinmune, ¿no? Ven que esto es interesante, es bonito, ¿no? Entonces, vamos a decir que la fase 1 fue fallida. No encontramos entonces B12 radioactivo en la orina. ¿Qué quiere decir eso? Que el B12 radioactivo no se está absorbiendo. Y entonces viene la fase 2, en donde lo que se le hace al paciente es administrarle CHUX, factor intrínseco. Teóricamente, si al paciente le ponen ese factor intrínseco, el paciente va a comenzar a reabsorber ese B12 radioactivo. Y si lo reabsorbe, él pasa eventualmente a la sangre. Y recuerda que en la sangre los receptores están ocupados. Por lo tanto, ese B12 radioactivo no se va a absorber en la sangre, perdón, no se va a aprovechar en la sangre, por así decirlo, y entonces se va a orinar. Si en la fase 2 se encuentra B12 radioactivo en la orina, el paciente tiene una anemia perniciosa.
Pero si sigue sin encontrar B12 en la orina, radioactivo en este caso, quiere decir que no se absorbió. Quiere decir que el problema es con el intestino delgado. El problema, algo está pasando con esa mucosa que no está absorbiendo. ¿Ok? Pretty, esto es sólido. Yo de verdad que he aprendido bastante con este curso. Espero que ustedes también. Vamos a la segunda parte, ¿no? Bueno, la segunda, como la quinta parte ya. Que es la anemia por que hay pérdida de eritrocitos, ¿no? Y el ejemplo clásico de esto es la hemorragia. El paciente está sangrando, ¿ok? Puede ser un sangrado evidente, pero puede que no sea tan evidente. Ambos al final del día pierden eritrocitos y el paciente puede ser una anemia, ¿ok? Digo, diablos, si yo agarro ahorita y sin querer queriendo me corto cocinando y ¡fuf! Un cuchillo recién afilado y yo parece un sangrado que parece un carro cisterna, obviamente estoy perdiendo sangre, es obvio, ¿no? Pero hay veces que eso no es tan obvio. Por ejemplo, puedes tener un tumor, no, tú no, eso no se lo deseo a nadie. Un paciente que tenga un tumor en el colon, un tumor que sangra poquito. Es como si tú dejas la pluma media abierta, que gotea, gotita, gotita, gotita. Quizás no es evidente, pero de gotita en gotita se está perdiendo agua, ¿ok? Y eventualmente eso te lo van a cobrar en la factura del IDAN. Ok. Algo similar ocurre en el colon, en el tracto gastrointestinal, pero vamos a hablar del colon puntualmente. Tienes un tumor que quizás no chorrea sangre con un carro cisterno, pero sí gotea sangrecita, sangrecita, sangrecita. Y con el tiempo, eso al paciente le puede dar anemia. O sea, tiempo no es de una semana, tiempo son años sangrando. ¿Ok? Por eso en este caso es útil la sangre oculta en heces, ¿no? ¿Ok? Es útil la sangre oculta en heces para poder determinar si el paciente está sangrando. Porque obviamente, ¿no? Este es un paciente que si está anémico, va a estar pálido, taquicárdico, disneico, dieta adecuada, y puede que lo que tenga es un sangrado oculto, ¿ok? Entonces hay que tener mucho ojo, mucho cuidado. Bien, otra razón es la hemólisis, ¿ok? La hemólisis, ¿por qué ocurre? Porque puede haber destrucción del eritrocito. ¿Y por qué ocurre esto? Porque algún componente del eritrocito está defectuoso. De un punto de vista simplificado, en el eritrocito puede estar defectuoso, ya sea la membrana, la misma hemoglobina o las enzimas metabólicas como tal. Claro, de repente no es que hay una cosa como tal aislada, de repente tú tienes problemas casados, de repente tú tienes una membrana y una hemoglobina defectuosa, por así decirlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema con la membrana del eritrocito, la morfología del eritrocito va a cambiar. Eso es una de las razones por la cual nosotros vemos en los frotis distintos tipos de morfología. Algo está ocurriendo con la membrana del eritrocito. ¿Y qué ocurre? Ese eritrocito no pasa adecuadamente por los capilares, especialmente por los capilares del vaso, ¿ok? Que son los famosos sinusoides o capilares de Billroth. Búsquenlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Esos capilares son como un filtro. Un eritrocito normal, que no está viejo, puede formarse adecuadamente y pasar a través de ese capilar, de ese sinusoide de Billroth. Póngase que un eritrocito viejo, que tiene más de 120 días, no se puede formar adecuadamente. Por lo tanto, si él pasa por ese capilar y queda atascado, entonces el vaso lo destruye. ¿Ok? Es un mecanismo normal que nosotros tenemos para no tener eritrocitos viejos. Y eso hace que los eritrocitos se estén renovando constantemente. Eso con respecto a la causa fisiológica. Pero tienes una causa patológica que deforma el eritrocito, el paciente va a tener mayor destrucción de eritrocitos a nivel del vaso. Ejemplo clásico que se me ocurren con esto es con la anemia falciforme. Ya hemos hablado al momento algo de ella, no en esta clase, sino en las clases anteriores. Bien, la destrucción del eritrocito puede deberse a factores fuera del eritrocito, o sea, defectos extracorpusculares o problemas del eritrocito como tal, o sea, defectos intracorpusculares, ¿no? Entonces puedes, por ejemplo, tener estos eritrocitos que, dependiendo de dónde tú los pongas, en qué solución, van a cambiar de forma. Tiene que ver esto mucho con la clase que nosotros vimos de los líquidos y electrolitos. Recuerda que tú pones un eritrocito, por ejemplo, en una solución hipotónica,
el contenido va a pasar del sitio de mayor concentración al sitio de menor concentración. O al revés. Ahí me enredé. Bueno, no importa. Vámonos con el ejemplo como tal. Tienes un eritrocito que está con su osmolaridad normal, en equilibrio. Y de repente tiraste ese eritrocito en una solución hipotónica. El ejemplo clásico es el agua destilada. Como estas cosas hay que mantenerlas en equilibrio, entonces el sitio de menor concentración, que es el agua destilada, va a pasar su poquito de líquido hacia el eritrocito, con la intención de mantener las cosas en balance. Bueno, esos eritrocitos se van a engordar, porque el agua va a pasar del compartimento de menor concentración al compartimento de mayor concentración. Eso normalmente ocurre y un eritrocito con una membrana capaz se va a inflar. Pero si yo tengo un eritrocito con un defecto en la membrana, entonces es un eritrocito menos resistente. Entonces yo tengo eritrocitos que cuando se inflan un poquito, se van a romper. Entonces esos eritrocitos se van a lisar con más facilidad. O sea, se llama lisis, se van a destruir con más facilidad. Eso ocurre con una enfermedad rara, pero conocida en este ámbito, que se llama la esferocitosis hereditaria. Búsquenla para que ustedes vean. Son eritrocitos que se hinchan con facilidad y a veces se hinchan tanto que se rompen. Muy bien. Entonces, vamos a ver primero la hemólisis por defectos extracorpusculares, ¿ok? Hay muchas causas. Puede ser causas autoinmunes, ¿ok? Puede haber causas infecciosas. El ejemplo clásico es la malaria. Hay medicamentos, hay muchas cosas, ¿no? Trauma intravascular, que es una prótesis valvular. Recuerda cuando hablábamos en el corazón, hablamos bastante sobre de que la insuficiencia cardíaca, ¿no? Hablamos de la estenosis mitral, el prolapso de la válvula mitral, estenosis aórtica, bueno, de valvulopatía, ¿ok? Hay veces que estas válvulas no hay de otra que operarlas y ponerle al paciente una válvula artificial. Eso es una prótesis valvular. Además está decirles que por esa válvula artificial, el eritrocito va a golpearse, a sufrir cuando pasa a través de esta. Entonces, eso le puede causar al eritrocito trauma, ¿ok? Entonces, estos pacientes con estas válvulas artificiales, entonces pueden tener en sangre periférica estos eritrocitos de morfología anormal. Se llaman los esquistocitos, ¿ok? El punto es, el nombre son las helmet cells. Helmet es como de casco, ¿no? Células casco. Entonces tú puedes encontrar helmet cells en un paciente con historia de reemplazo de alguna válvula cardíaca. Muy bien. Vamos a ver. Listo. Déjenme, tengo que tomar agua porque tengo una boca seca. Denme 2 minutos. 3.
Mejor. Vamos a ver, también audífonos conectados. Perfecto. Bien, sigamos, ¿ok? Vamos a hablar entonces ahorita mismo de los defectos intracorpusculares, ¿no? Los defectos como tal que afectan al eritrocito, ¿ok? No los de afuera. Ok. Habíamos dicho al principio de la clase que el eritrocito es una célula peculiar porque no tiene núcleo. Eso es cierto. Si somos simplificalistas, si es que eso existe, ¿quién me está llamando a esta hora? Denme un segundo que es algo importante. ¿Aló? Bueno, será muy importante que me regresen la llamada. La verdad es que estoy seguro que es una cosa del banco por ofrecerme tarjeta de crédito. Pereza, loco. Déjenme conectar los audífonos de vuelta. Dijimos que el eritrocito no tiene núcleo. Eso es curioso de él porque es una de las pocas células que yo recuerde que no tienen núcleo. Eso es bien raro. Bien, porque si somos estrictos, el eritrocito se ha adaptado para solamente contener hemoglobina. No solamente carece de núcleo, tampoco tiene mitocondrias, ¿ok? Pero hay una cosa que sí tienen los eritrocitos, que son membranas y enzimas metabólicas, mejor dicho, membrana plasmática. Entonces, para simplificar las cosas, ¿qué nos interesa a nosotros del eritrocito? Su hemoglobina, su membrana y sus enzimas. ¿Y por qué no lo pongo así? Porque estas son las cosas que pueden fallar en los defectos intracorpusculares. La hemoglobina, quizá usted la conoció en bioquímica, asumo yo que ese curso, sino en biología celular. Es una proteína tetramérica. ¿Qué quiere decir tetramérica? 4, o sea, de 4 subunidades, ¿ok? Que son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Estas cadenas pueden mutarse, ¿ok? Entonces puede haber mutaciones que conlleven que la hemoglobina morfológicamente sea incorrecta, se forma inadecuadamente. Eso es lo que ocurre en la anemia falciforme. Yo se lo voy a preguntar para su taller. En la anemia falciforme hay un reemplazo de una base nitrogenada por otra en un aminoácido que conlleva a que ocurra eso. Entonces, se lo voy a preguntar para que usted se estudie esa parte, ¿no? Porque eso tiene su base de mutación genética. O también puede ser que haya mutaciones que conlleve a que existan cadenas, cantidades inadecuadas de cadenas, ¿no? Que eso es lo que ocurre en las talasemias, que son más raras porque las talasemias no ocurren en nuestro medio. Las talasemias son más de medios mediterráneos que ocurren, pero aquí en nuestro medio no ocurre tanta talasemia. Es una cosa acá que yo tengo los audífonos conectados y me dice que no. Muy bien, entonces, vamos a estudiar ahora sí la anemia falciforme, que esa sí nos interesa, ¿no? Ya hemos hablado ciertas cosas sobre ella hasta el momento, pero ahora vamos a reforzar algunas más. Bien, ¿qué ocurre en la anemia falciforme? Ocurre una mutación en la cadena beta de la hemoglobina. Ya le dije, ¿no? Esa mutación ocurre a nivel de los aminoácidos. Búsquese por qué y en una posición específica. Es una cosa clásica de las ciencias médicas. Me están llamando de nuevo, loco. De la vida. ¿Aló? ¿Aló? Ajá. Ah, hola, hola, gracias, gracias. Mira que yo estoy desde el martes yendo para allá. Sí, está enredado toda esta semana. Dale, gracias. Yo voy a tratar de pasar hoy. Chao. Chao, chao. No me equivoqué. No me equivoqué. Pero no importa. Era para decirme que tengo que retirar la tarjeta, no que no me están ofreciendo. Miren, esto me desconcentra. Estaba inspirado en mi clase y ahora tengo que retomarlo. Muy bien. Ok, dije que hay una mutación en un aminoácido
que cambia la posición de una base nitrogenada, ¿ok? Eso se lo buscan, ¿ok? Esa cosa que parece tonta, porque es una cosa puntual, es lo que hace que la hemoglobina se forme inadecuadamente y es la que le da a los eritrocitos esta morfología que parece como un guineo, una hoz, un plátano, lo que más le guste. Bien, ¿qué ocurre? Esto no es que es así todo el tiempo. Esta morfología se adquiere cuando el eritrocito se desoxigena. Cuando el eritrocito se desoxigena, la hemoglobina ¡prac! Se deforma, por así decirlo. O no es que se deforme la hemoglobina desoxigenada conlleva a este cambio en la morfología. Entonces, cuando el eritrocito con esta mutación se desoxigena, él sufre este cambio morfológico. Bien, no pasa nada con el eritrocito. No, sí pasa. Sí pasa porque este eritrocito chiquitito o de forma normal, cuando va a pasar por los capilares, no se puede deformar adecuadamente y entonces los obstruye. Entonces, cuando los obstruye, tapa los capilares y eso hace que los órganos obstruidos sufran isquemia, ¿ok? Eso es importante en los pacientes falsémicos. Y aparte que también estos eritrocitos viven menos, ¿ok? Se destruye con más facilidad. Bien, ¿cuándo ocurren estos cambios falciformes? Bueno, en periodos de hipoxia. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una fiebre, está una infección. Esas son condiciones en las cuales el paciente te haga estos cambios hacia morfología falciforme. ¿Qué ocurre? Cuando ocurren estas crisis, muchos eritrocitos comienzan a deformarse y hacen como una avalancha que obstruye estos vasitos pequeños. Entonces, el órgano que se queda sin aporte sanguíneo por isquemia sufre mucho daño o sufre mucho daño por isquemia y eso duele, ¿ok? También una crisis de dolor bien marcada, sufre mucho. La verdad es que la anemia falciforme es una enfermedad muy discapacitante y el paciente sufre mucho, sobre todo los niños. Esa es la razón por la cual si tú te vas a casar, uno de los requerimientos por ley, aparte del HIV, del VRL, es la electroforesis de proteína para determinar si tú eres portador de anemia S o AS, ¿ok? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la población, lo que se busca es evitar que los pacientes que carguen esa mutación se reproduzcan, ¿ok? Eso no se, el paciente sufre mucho. No es porque esto sea un país fascista de que, los falsémicos que se frieguen. No, es porque eso chuleta. Cuando tú ves uno de esos niños llorando por crisis de dolor, también están amarillos por la hemólisis, chuleta, esa vaina es difícil. ¿No? Entonces, por eso es que se evita que estas personas que a veces lo desconocen, yo me iba a casar, por cierto, no me voy a casar porque caí de COVID, me voy a casar, no es que no me voy a casar. Pero me tuve que hacer la electroforesis de proteína, de hemoglobina en este caso. Y yo no soy portador, ¿ok? Pero hay gente que no sabe que no es portador hasta que se la hace y andan por ahí reproduciéndose y teniendo más hijos falsémicos que prolongan este ciclo. O sea, no, lamentablemente no queremos falsémicos y no es discriminación, ¿ok? Es que esta gente sufre mucho. Por ejemplo, paciente puede que estos eritrocitos falsémicos se le obstruyan una arteria del cerebro y al paciente le da un stroke, le da un SB. Imagínate tú, o sea, un montón de cosas que es lo que se quiere evitar. Entonces, el paciente falsémico como tal es el que sufre estas cosas. Pero tú puedes ser un paciente portador, que eres asintomático, pero sí lo heredas. Eso es otro problema. Otras cosas a largo plazo que ocurren es que este paciente te va a hacer piedras en la vesícula, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay mucha bilirrubina producto de la hemólisis. El vaso también sufre una cosa que se llama crisis de secuestro, que es que estos eritrocitos todos se aglomeran dentro del vaso y el vaso se pone gigantesco y el vaso también sufre infarto eventualmente. Entonces, eso va a haber una destrucción del vaso, o sea, una crisis de secuestro esplénico, eventualmente con una asplenia. Y también te hacen falla renal. Mira, todo eso te lo hace el falsémico. Es una catástrofe, ¿no? Entonces, aquí viene otra tarea importante para ustedes. Fue una intervención que me hizo una compañera una vez.
sobre los pacientes falsémicos y la malaria. Yo más o menos se los expliqué en ese momento, pero para el taller se los voy a preguntar, ¿no? Así que, perdón, es tarea para que ustedes se lo busquen. Una boca seca, una boca grande, mejor dicho. Bien. De la talasemia no hay mucho que decir, ¿ok? Porque, repito, no ocurre en nuestro medio. Eso es más de países mediterráneos europeos. Y usted sabe que es porque hay pérdida de las cadenas de hemoglobina, que eventualmente lleva a anemia. Esta va a ser una anemia que es microcítica, ¿ok? Con eritrocitos pequeños. Una cosa curiosa de la talasemia es que vemos estas células targetoides, ¿no? Estas target cells, que parecen así como un tiro al blanco, ¿no? Ellas son características de la talasemia, pero también pueden ocurrir en otras enfermedades, ¿ok? Recuerda que el diagnóstico no está aquí, el diagnóstico está en los hallazgos de laboratorio y sobre todo en la clínica. Por eso, entonces, target cells en otras cosas también, incluyendo la anemia por deficiencia de hierro, falciforme, o sea, la ves en muchas condiciones. Muy bien. También puede haber defectos en la membrana del eritrocito. Recuerda que el eritrocito tiene que ser flexible, porque él tiene que poder deformarse a través de los capilares más chiquititos, ¿ok? Entonces, si hay problemas con la membrana, puede que ese eritrocito no pueda deformarse adecuadamente, ¿ok? Eso también puede conllevar algún grado de anemia, o sea, puede haber hemólisis por culpa de eso. ¿Por qué? Porque estos eritrocitos eventualmente van a atraparse en el hígado y también en el vaso y entonces se van a destruir. Eso es lo que ocurre en la esferocitosis hereditaria, ¿no? ¿Qué ocurre? Es un eritrocito que se va a llenar mucho de líquido y se va a poner como una bola, lo se llama esferocitos, porque tiene defectos en proteínas de la membrana. Entonces, estos esferocitos, una de dos, o se revientan o se atrapan en el hígado y entonces se destruyen ahí. Es una anemia clásica hemolítica. Es rarísima, ¿no? Es por cierto, pero es clásica describirla cuando uno habla de estos defectos de los eritrocitos. Hay otros ejemplos un poco más aislados, ¿no? En el cual vemos defectos en el metabolismo del eritrocito. Recuerden que el eritrocito no tiene mitocondrias. Recuérdense el dogma. La mitocondria es el powerhouse de la célula. Powerhouse of the cell. Es la fuente de poder o de energía de la célula. La mitocondria hace muchas cosas. Hace el ciclo de Krebs, hace la cadena de transporte de electrones, hace la fosforilación oxidativa, que al final del día, la función de esto es producir ATP. Bueno, recuerden que el eritrocito no tiene mitocondrias, por lo tanto, él no puede producir ATP, por lo tanto, el eritrocito requiere de la glucosa para obtener energía, o sea, de la glucólisis, ¿ok? Entonces, el eritrocito puede sufrir dos cosas por culpa de esto, ya sea deficiencia de piruvato quinasa o deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La piruvato quinasa es una enzima que está aquí, en esta parte de la glucólisis, ¿no? La glucólisis es algo que no está a sufrir a todos. Pero bueno, aquí está la piruvato quinasa, ¿ok? Es una enzima necesaria para la glucólisis, ¿ok? Sin piruvato quinasa no hay glucólisis. Eventualmente, si no hay glucólisis, el eritrocito, perdón, se queda sin energía y por lo tanto puede morir o lesionarse, que eventualmente puede llevar a anemia. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima que protege al eritrocito de daño oxidativo, ¿no? El daño oxidativo es como, resumidamente, es como la gasolina del carro, ¿ok? A su carro usted le echa gasolina y el carro anda, pero la gasolina, a su vez, el carro, mejor dicho, emite es que emite muchas cosas, ¿no? Vamos a decir que emite desechos para el ambiente. Entonces, sí, la gasolina que es buena para el carro, pero el producto del uso de la gasolina crea mucho desecho para el ambiente. Algo más o menos similar ocurre con el oxígeno. El oxígeno que nosotros adquirimos del ambiente es importante para todas nuestras funciones metabólicas, pero ese metabolismo también tiene la parte mala, tiene un precio, es la que está buscando. Bueno, el precio es la formación de radicales libres que se forman por culpa del estrés oxidativo, ¿ok?
sea, eso es una causa de lesión celular. Eso se ve más en patología. De hecho, supuestamente, este estrés oxidativo es el que hace que nosotros envejezamos, ¿no? Eso es perfectamente normal. Entonces, el oxígeno, que es tan importante, nos sirve para muchas cosas, pero irónicamente es lo que al final del día, teóricamente, nos mata, porque nos mata a nivel celular. Claro, no es así, es mucho más complicado, pero es una forma simplificada de verlo para que se entienda esto del estrés oxidativo. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente una célula que se lesiona puede revertir el daño gracias a mecanismos que evitan que la célula se muera frente a ese daño. Bueno, el eritrocito con esta deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esto no tiene capacidad de regenerarse. Eventualmente esto puede llevar a su destrucción y quizás eventualmente a anemia. Entonces, todas estas cosas que hemos estudiado, defectos en las enzimas, defectos en la membrana y defectos en hemoglobina, todos son distintos, ¿ok? Pero al final del día, todos llevan a destrucción del eritrocito o a disminución en la función. Y eso lleva a anemia, ¿ok? Curiosamente, todas estas cosas son raras. Afortunadamente son hereditarias, ¿no? De todas estas, la que más me interesa que usted conozca y maneje es esta, ¿no? La sickle cell, la anemia falciforme. Vemos otro elemento curioso, pero un poco no tan conocido, que es la anemia por enfermedad crónica, ¿ok? Enfermedad crónica como el cáncer. El paciente con cáncer hace anemia, perdón, y no necesariamente por sangrado. El paciente con lupus, con infección crónica como la tuberculosis, HIV, hacen anemia por enfermedad crónica, ¿ok? Por muchas razones, pero la que vamos a tratar aquí es la anemia por disfunción o defecto en el uso del hierro, ¿ok? ¿Qué ocurre? En este paciente con enfermedad crónica, el hierro se almacena de forma inadecuada y entonces no se libera en los tejidos. Tiene que ver con otras cosas, que lepsidina, etcétera, pero eso es otra, como dice la gente, eso es harina de otro costal. Bueno, la cosa es que el paciente con enfermedad crónica tiene problemas para la distribución del hierro, ¿ok? Entonces, si existe problemas con la liberación del hierro, ¿cómo van a estar nuestros amigos la ferritina y la transferrina? ¿Ok? Recuerda que entonces en este paciente el hierro se va a almacenar de forma inadecuada, en este caso en exceso, ¿ok? Y entonces este paciente va a necesitar ferritina para almacenar ese hierro. Por lo tanto, el paciente con anemia por enfermedad crónica va a tener aumento de la ferritina. Y también va a tener disminución en la TIBC, en la capacidad total de fijar o de ligar hierro, ¿ok? Porque existe muy poca capacidad para fijar hierro. Entonces, a diferencia de la anemia por deficiencia de hierro, las variables en la anemia por enfermedad crónica van a estar al revés. Va a haber aumento de ferritina y disminución de la capacidad total de ligar o de fijar hierro, ¿no? Curioso esto. Bien, ya le hemos discutido un poquito, pero vamos a hablar también de qué ocurre, un poquito, porque diablo, esto es una clase sola, un curso solo, qué ocurre en los frotes de sangre periférica, ¿ok? Sirven para muchas cosas, pero la más importante quizás, o su principal función, es la clasificación de las anemias. Bueno, no es para las anemias, sirve para muchas cosas, pero vamos a ver las anemias en este caso. El frote de sangre periférica sirve para la clasificación morfológica de la anemia, ¿ok? En él tú vas a encontrar eritrocitos pequeños, o sea, microcíticos, eritrocitos grandes, o sea, macrocíticos, o eritrocitos con formas anormales. Vimos que los microcíticos lo vimos en cuando no hay hierro, ¿ok? Y también en las talasemias. Y las macrocíticos, el ejemplo clásico es la anemia perniciosa con la deficiencia de B12, ¿no? Junto con los neutrófilos hipersegmentados, ¿ok? También vimos que hay eritrocitos con formas anormales, por ejemplo, los falciformes, que lo vemos en la anemia falciforme, obviamente. Vemos las células target, que le vemos, por ejemplo, en la talasemia. Y bueno, ahí ustedes ya conocen, ya ustedes saben bastante de eso, por lo tanto yo no tengo que hacer mucho detalle con esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo se maneja la anemia? Y obviamente no es para decir usted que, como si usted fuera médico. No.
¿Cómo corregimos estas cosas si conocemos la fisiopatología? Bien, lo importante de la anemia es corregir la causa de fondo. ¿Ok? Si hay deficiencia de hierro, de folato o de B12, hay que administrar suplementos o corregir la dieta. Si la anemia es muy severa, va a tocar transfundir sangre. Esa es una ciencia que ustedes sí manejan, la ciencia del banco de sangre. Yo no. Eso es otro mundo. O si la anemia es por una enfermedad crónica, hay que manejar la enfermedad crónica de fondo. Si no, el paciente, por mucho que tú le pongas, nunca va a compensar. Muy bien. Los reticulocitos, ¿no? Probablemente usted lo conoce. Voy a decir los retis. Bien. Cuando nosotros vemos aumento de retis, ¿ok? En respuesta a la anemia. ¿Qué ocurre? El paciente con anemia está perdiendo eritrocitos por X, Y o Z motivo, todo lo que hemos visto hasta este punto, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? En un intento de compensar la anemia, la médula ósea se desespera, por así decirlo, y comienza a sacar eritrocitos inmaduros a la circulación. Estos son los famosos reticulocitos o los retis, ¿ok? Como que la médula ósea se desespera y libera así para tratar de compensar. Pero son eritrocitos que no han terminado de madurar. Son estos eritrocitos que están acá, que tú los identificas con esta tinción que se llama una tinción de azul cresil brillante. Entonces que le puse aquí este celestito de los retis. Estos puntitos negros que tú ves aquí son remanentes de ribosomas. ¿Ok? Un eritrocito totalmente maduro no los tiene, pero el reticulocito sí los va a tener. Entonces, cuando tú ves reticulocito en sangre, quiere decir que el paciente su médula ósea está respondiendo a una anemia. ¿Ok? ¿Por qué ocurre? Por todos estos factores que ya conocemos hasta el cansancio. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay anemia? La cuenta de reticulocitos va a estar elevada, ¿ok? O, perdón, vamos para atrás. Ya sé por qué lo dice. Si la anemia es por un problema en la producción de eritrocitos, me adelanté por andar con el apuro. ¿Por qué hay problemas en la producción de eritrocitos? Puede que esté afectada la eritropoyetina, puede que tengas un defecto con la médula ósea o puede que tengas un defecto de materia prima. O sea, el problema en esta anemia es que tu cuerpo no va a producir eritrocitos, ¿ok? Entonces, en este paciente, la cuenta de reticulocitos también va a estar disminuida, porque si tú no puedes sintetizar eritrocitos, tampoco puedes sintetizar reticulocitos. Entonces, en estos escenarios de cuando la producción es el problema, los reticulocitos van a estar normales o disminuidos, o sea, van a ir de la mano con el eritrocito. Lo contrario ocurre si la anemia es por hemólisis o hemorragia. En la hemólisis o hemorragia, la producción es íntegra, ¿ok? Por lo tanto, cuando hay anemia por hemólisis o por hemorragia, sí debes tener aumento en la cuenta de los reticulocitos. Recuerda, lo ves con la tinción de azul cresil brillante. Y ya para terminar, también encontramos la contraparte, ¿no? La policitemia. Hay muchos eritrocitos, ¿ok? En la policitemia hay mucho eritrocito. Eso lo que hace es que la sangre sea concentrada, por así decirlo, hace una sangre más viscosa. Y el paciente puede tener muchos síntomas, leves como una cefalea, hasta graves como una trombosis o un stroke, ¿no? Eso es grave, es grave. Entonces recordemos que la producción del eritrocito ocurre bajo la estimulación de la eritropoyetina. Entonces, conociendo eso, ¿cuáles pueden ser posibles causas de policitemia? Bueno, que la médula se está produciendo mucho eritrocito o que hay exceso de secreción de eritropoyetina por parte del riñón. Entonces, lo que vamos a ver primero es el estado hiperproliferativo. Vamos a ver la policitemia vera, que es un tipo de cáncer, un tipo de neoplasia que pertenece al grupo de los síndromes mieloproliferativos, ¿ok? La policitemia vera. En la policitemia vera hay aumento en la producción de eritrocitos y también se producen, curiosamente, exceso de todas las líneas. También se producen exceso de blancos y exceso de plaquetas. Entonces, en este frote de paciente con policitemia vera, tú lo que vas a ver es una panmielosis, ¿ok? Pan de todo o de mucho,
mielo de células mieloides y osis de condición. O sea, va a haber exceso de eritroides, exceso de mieloides y exceso de producción de plaquetas también puede haber. Bueno, aquí le puse esto y que porque la causa no se comprende del todo. Muy bien. Entonces, ustedes ahí se van a buscar, porque esto sí es de tecnología médica, esto lo hacen en los laboratorios que hacen biología molecular. Hay una cosa que se llama el JAK2, Janus quinasa 2. Entonces usted se va a buscar la relación entre el Janus quinasa 2 y los síndromes mieloproliferativos y en este caso la policitemia vera. Porque esto que dice el autor, yo lo puse por respeto al autor, pero yo no estoy de acuerdo del todo. Y lo dejé para acordarme. Hay una cosa que se llama el JAK2. JAK2V617F. Usted lo va a buscar, porque ¿qué ocurre? En la época que nosotros estamos, ya no es suficiente con saber clínica y saber laboratorio y saber morfología. Ya nosotros estamos en la época molecular, ¿ok? Lo ves con el COVID. El COVID no se diagnostica viendo frote de sangre periférica, ni midiendo VH, ni midiendo electrolitos. El COVID se detecta por pruebas moleculares, ¿no? Sobre todo pruebas de PCR. Eso yo me puedo saber el fundamento, pero yo no sé hacerlo. Eso lo sabe hacer el tecnólogo médico. Entonces usted ve que en este punto de su formación, usted tiene que estar a la vanguardia con eso. Entonces es una cosa para que usted vea cómo la medicina avanza. Eso es relativamente bien nuevo. O sea, eso hace 20 años no existía. Entonces eso es una oportunidad que le da campo a ustedes. O sea, ahorita con el COVID, el tecnólogo médico ha adquirido mucha ponderancia porque necesitamos los médicos el uso de pruebas de laboratorio que estén a la vanguardia. Entonces, curiosamente, el PCR también se usa para la detección de este JAK2. Entonces, eso lo van a investigar. Bien, ¿cómo debe estar la eritropoyetina en la policitemia vera? Bueno, debe estar disminuida porque si hay un exceso de eritrocitos va a haber una retroalimentación negativa que dice a la eritropoyetina, oye, cálmate. Si yo tengo muchos eritrocitos, ¿para qué yo quiero más eritropoyetina? Entonces debe haber una disminución. Entonces, hablando de la policitemia, ¿por qué puede haber aumento de eritropoyetina? Bueno, eso es normal. O sea, ¿cuándo ocurre eritropoyetina? Cuando hay un requerimiento hasta cierto punto fisiológico de oxígeno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando hay una hipoxia, eso ocurre, por ejemplo, en la persona que vive en altitudes altas. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo hice un trabajo de investigación allá cuando roté de patología en Bogotá, que era sobre los síndromes mieloproliferativos, ¿ok? Entonces, una de las variables para la policitemia vera, por supuesto que tiene que ser los niveles de hemoglobina. Eso tienen hemoglobina por el cielo, porque tienen mucho eritrocito. Una cosa curiosa es que en Bogotá, que está a más de 2.000 pies de altura, 2.000 metros, no se buscan los 2.600 y pico, a diferencia de Panamá, que está a 0 metros del mar, recuerda que a esa altura la concentración de oxígeno es menor. Por lo tanto, el paciente necesita más eritrocitos para aprovechar este poquito oxígeno. Entonces, esos pacientes van a estar fisiológicamente hipóxicos. Y la respuesta para esa hipoxia es sintetizar más eritrocitos. Por eso es que ese paciente puede tener un aumento de eritropoyetina. Esta es la causa fisiológica. O también puede tener un tumor que te sintetice sin querer queriendo eritropoyetina en exceso. ¿Ok? Al final del día, ¿para qué tú quieres más eritrocitos? Porque tienes que transportar más oxígeno o porque tu cuerpo, tu tejido necesita más oxígeno. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa aguda, ¿no? Pero también hay otras causas crónicas. Por ejemplo, un paciente con EPOC necesita oxígeno, ¿no? La cosa esta, ¿no? Vivir a grandes alturas, se la puse en azul porque eso es fisiológico. Por ejemplo, un paciente con exposición crónica a monóxido de carbono, porque la aguda es fatal, ¿no? Por ejemplo, esos son los pacientes que van a los push y dejan el carro prendido. Bueno, el carro bota monóxido, el monóxido desplaza al oxígeno en la hemoglobina y el paciente se muere. Búsquenos si tienen curiosidad, entre otras cosas. Push, casa de citas, que palabra tan poco elegante.
Bien, entonces, ¿qué ocurre? Esta hipoxia, por la causa que más le guste a usted, va a aumentar el nivel de eritropoyetina en sangre para que el cuerpo pueda llevar más oxígeno hacia los tejidos, ¿ok? Que aumente esa capacidad de transportar oxígeno. Ok. Eh, Inicialmente esto sirve, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Si la causa de fondo no se corrige, y entonces va a ser una anemia crónica, por lo tanto, o una hipoxia crónica. Por lo tanto, el aumento de eritropoyetina va a ser crónico y esto puede llevar a un exceso de producción de eritrocitos que puede ser entonces una causa de policitemia. ¿Okay? También puedes tener un tumor que secrete demasiada eritropoyetina, siendo el ejemplo más clásico un tumor renal, un carcinoma de células renales, que tiene sentido, pues, porque recuerden que la eritropoyetina se sintetiza en el riñón. Esto lo puse aquí, que los leiomiomas uterinos. Quiero investigar por qué el leiomioma secreta mucha eritropoyetina. Bueno, esta va a ser mi tarea. Bien, obviamente, ¿no? Mira, esta imagen se la puse aquí para que usted me diga a mí eventualmente todos los incorrectos de esta imagen. Ustedes que son los expertos en flebotomía, por ejemplo, yo sabía sacar sangre, he perdido esa habilidad porque ya no lo hago, pero ustedes sí trabajan de eso. Entonces, cuando usted vea esta imagen acá, usted podrá ver varios incorrectos. Se la puse para que vea eso. Lo puse en Google flebotomía y salió hasta esto. Bueno, en la policitemia, como hay exceso de rojos, va a haber aumento de la hemoglobina y aumento del hematocrito. Ya usted conoce por qué hay disminución o debe haber disminución de la eritropoyetina. Entonces, ¿qué ocurre? La sangre está muy viscosa, ¿ok? Entonces, esta sangre muy viscosa es peligrosa. Ya usted sabe por qué. Entonces, curiosamente, eso se corrige con flebotomías periódicas, ¿ok? Que ayudan a que el paciente se le retire ese exceso de sangre. Claro, obviamente esto es lo que sirve para apalear la policitemia. Realmente lo que hay que corregir es la causa de fondo. Hay que ver por qué el paciente está hipóxico o si es un cáncer, si es una policitemia vera, por general hay que darle quimioterapia. Listo, muchachos. Hasta aquí llega la clase de hoy. Diablo, otra semana que tuviera que dar toda esta clase una sola. Uf, no termino nunca. Pero esta clase me gusta, es chévere, es pretty. Ok, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios, algo que no quedó claro? Si no, los dejo porque me tengo que retirar para el hospital. Y entonces, el lunes yo tengo planeado dar la segunda parte de esta clase. El problema es que mi segunda dosis de vacunación era ayer. Entonces me dijeron que se corría del 11 para el 15. El 15 es lunes. Y tomando en cuenta cuando me vacuné la primera vez que la fila llegaba, mira, para resumirle la cantidad de personas, yo fui el número 624. O sea, este día vacunaron en el complejo, creo que a 1,120 y tanto de personas y yo fui el 624. O sea, a mí me vacunaron como a las 6 de la tarde. Y eso que hice la fila como desde las 3. Así que es probable que el lunes me toque hacer esa fila de nuevo. No lo sé todavía, no voy a decir que no, pero para que sepan eso. Cualquier cosa, si yo veo que la cosa está fea, yo les aviso y no me va a tocar de otra que grabar la clase porque ya el curso se está acabando y no me va a dar espacio. Habiendo dicho eso, el curso ahorita mismo está la clase de hoy. El lunes, teóricamente, es la segunda clase de mato. El viernes es el taller de mato. Y la última semana que nos quedan, vamos a ver la clase de nervioso, la primera parte y la segunda clase de nervioso. Y hasta ahí vamos a llegar. Lamentablemente no me va a quedar chance de hacer un taller de nervioso porque se me acabó el curso. Eso es por culpa de que cayó en diciembre. En diciembre todo se altera y después carnavales. Esto es una mala época para dar clase. Pero bueno, yo creo que hemos aprovechado bastante, así que no me duele tanto. Y la ventaja es que todas las clases han quedado grabadas, así que a usted le queda esa evidencia. Yo les voy a tratar de hacer eso por escrito para que quede mejor organizado. De eso, la única clase que me queda pendiente va a ser la de genitales femenino y masculino. No genitales, órganos reproductores. Pero ya revisé que es una clase corta, así que si me da chance, se las daría yo en una jornada extracurricular. Voy a tratar de hacerlo, no me voy a comprometer, ¿ok? Pero si no, yo siento que las metas de este curso se han cumplido. Ya.
Así que bueno, ya saben el COVID, de la vacuna del COVID, ya saben lo de las clases que se está acabando el curso. Y bueno, todo aquí por el hospital, muchachos, así que los dejo. Si tienen preguntas, me las hacen al chat, por favor. Cuídense, pues. Chao, Que estén profe, bien. gracias. No, profe. Chao, Chao. chao, chao, chao. Chao, profesor. Bye, bye, cuídense. Hasta luego, profe.